A medida que se aproxima la Segunda Guerra Mundial, tanto la Alemania nazi como su aliado Japón planean la fabricación de acorazados gigantescos. Estos acorazados son enormes, los más grandes del mundo, y están diseñados de tal forma que son imposibles de hundir. Japón no se detendrá ante nada para conquistar el Pacífico. ¡Miren esto! Los japoneses, dispuestos a vencer a sus enemigos, construyen en secreto el mayor buque de guerra con un blindaje impenetrable y cañones de 20 metros. Los cañones eran totalmente colosales y cuando se disparaban, la tierra temblaba. Su misión es destruir la flota estadounidense del Pacífico. Naveguen hacia el oeste de Okinawa para atacarlos. Era un plan de locos, un suicidio. Esta es la historia de los titanes del mar, los megabuques de Japón. Los mayores proyectos de construcción de la Segunda Guerra Mundial encargados por Hitler y sus aliados japoneses para asegurar la dominación del mundo han sobrevivido. Y ahora son oscuros recordatorios de sus fanáticas aspiraciones militares. Estos son los secretos de las Nazi Megaestructuras. Nazi Megaestructuras 3, los megabuques del Pacífico. Abril de 1945. El mayor armamento de la Armada Imperial japonesa está a la ofensiva. El superacorazado gigante el Yamato es atacado por oleadas de aviones estadounidenses. Contacto. Se aproximan 3 grandes formaciones. Pero el alférez Mitsuru Yoshida tiene toda la fe depositada en el poderoso buque. Este es el momento que estábamos esperando. El nuestro es el único honor de ser los protectores de la nación. A la tripulación del Yamato solo le queda esperar que esta todopoderosa fortaleza flotante sea invencible. Las pruebas de cómo se convirtió el Yamato en el mayor acorazado jamás construido van a ser reveladas por el arqueólogo Tony Pollard en una isla japonesa situada a 30 kilómetros de la ciudad de Hiroshima. Nos dirigimos a los campos de pruebas de Kamegakubi, que fue una instalación de alto secreto en la que la Armada japonesa experimentaba sus proyectos especiales y probaba sus armas. Lo que más sorprende al bajarnos del bote y pisar uno de estos 2 muelles es la ranura que recorre todo el camino de hormigón. Y se puede ver que también hay otra en ese muelle. Servían para alojar la base de una grúa pórtico enorme que formaba un arco a través de la separación para que cuando los buques llegaran, atracaran entre los 2 muelles y que después la grúa levantara su carga y se transportara por estos raíles en esa dirección. Esa carga incluía cañones para el Yamato. Eran inmensos, de 46 centímetros de diámetro, los cañones más grandes que se habían montado jamás en un buque de guerra. La historia de los megabuques japoneses comienza en 1931, 8 años antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ansiosos por conseguir recursos naturales, los japoneses invaden la región china de Manchuria y después centran sus esfuerzos en el resto del Asia sudoriental. Sin embargo, las antiguas potencias coloniales ya controlan una extensión muy amplia de la región. El objetivo de la guerra para Japón es obligar a los británicos y a los holandeses a abandonar el Extremo Oriente y neutralizar la amenaza estadounidense. Dispuestos a expandir su imperio, los japoneses se preparan para la guerra bajo un manto de secretismo. Los japoneses se dan cuenta de que no pueden vencer a los Estados Unidos y a Gran Bretaña en cuanto a número de buques de guerra. Así que se basan en la idea de que si no podemos tener tantos, conseguiremos tener una ventaja cualitativa. Por ello construyen un acorazado enorme, que equivale básicamente a unos 2 o 3, y que es capaz de derrotar a muchos buques de guerra diferentes en un momento determinado. Otoño de 1935, cuartel general de la Armada japonesa.
El Estado Mayor de la Armada ordena un acorazado que aniquile a los enemigos de Japón. El hombre encargado de supervisar el diseño es el veterano ingeniero naval y antiguo vicealmirante, el Dr. Yuzuru Hiraga. Si diseñamos un buque con tales requisitos de blindaje y unos cañones de 46 centímetros de diámetro que pueda alcanzar tanta velocidad, tendrá que tener unas proporciones inmensas. En la Alemania nazi, Hitler también ordena la construcción de megabuques para su armada. Para Hitler, los acorazados gigantes constituyen un símbolo de poder, autoridad, dominación y poderío industrial. Bismarck y su buque gemelo Tirpitz son veloces y están bien armados. Se hacen famosos en todo el mundo por ser los acorazados más poderosos jamás construidos. Con una carrera armamentista haciendo estragos a mediados de los años 30, los Estados Unidos también empiezan a proyectar acorazados gigantes para rivalizar con la flota japonesa y la alemana. El experto en ingeniería militar, Mike Pavelek, está explorando el mejor acorazado y el más grande que tuvieron los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Es impresionante. Es el Wisconsin, uno de los acorazados clase Iowa construidos por la Armada estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Es el buque más grande, más potente y más destructor que construyó la Armada. Este es el resultado real de la potencia naval estadounidense. Estos acorazados transportaban cañones de 40 centímetros de diámetro que podían disparar proyectiles de 1.200 kilos y alcanzar una distancia de 39 kilómetros. Se necesitan 60 hombres en una torreta de disparos con armas que utilizaban hasta 6 de estos 15 kilos de cargas explosivas para disparar un solo proyectil. Disparaba tan lejos que no podías ver el buque al que estabas disparando debido a la curvatura de la Tierra. En el periodo de entreguerras, los japoneses se dieron cuenta de que iban a tener que competir con diseños como este si luchaban contra los estadounidenses. Para superar a los Estados Unidos, los japoneses diseñan una clase de buque de guerra a una escala nunca vista. Los megabuques de la clase Yamato miden más de 38 metros de ancho y 262 metros de largo, con un desplazamiento de 72.000 toneladas, son un 30% más pesados que la clase Iowa estadounidense y pesan casi el doble que cualquier otro buque de guerra japonés. La construcción de un buque tan inmenso será el mayor desafío al que se enfrenta el ingeniero naval Hiraga. No disponemos de instalaciones suficientemente grandes. Entonces tendremos que construirlas. Tenemos que tener un buque que pueda superar al de los estadounidenses. Tenemos mucho trabajo que hacer. Sin un astillero suficientemente grande para su primer megabuque, los japoneses no tienen otra opción que modificar uno ya existente. El profesor Toshimi Nohara se encuentra el astillero Kure de Hiroshima, en donde se construyó el primer acorazado. Miren esto. Es el lugar exacto en donde construyeron el primer superacorazado Yamato, el más grande del mundo. En esa época, este era el dique seco más grande de Japón, pero no era suficientemente grande. Tuvieron que cavar en él para que fuera más profundo. Y lo ampliaron más, y solo así pudieron alojar al superacorazado. Cuando lo agrandaron, medía 3.300 metros. Es casi como 3 campos de fútbol americano. 43 metros de ancho. No era para fabricar varios buques, sino solo uno. Es increíble. Observen hasta dónde llega por ahí. Después de cavar más de 13.000 metros cúbicos de tierra, el 4 de noviembre de 1937 se coloca aquí la quilla del Yamato. 5 meses después, en el astillero de Nagasaki, los japoneses empiezan a construir el segundo acorazado monstruoso,
el Musashi, mientras Japón se prepara para la guerra. ¿Puede traerme el informe de balística? Con el Yamato ya en construcción, Hiraga y el Departamento Técnico de la Armada diseñan unos cañones de 20 metros de longitud con un diámetro de más de 46 centímetros. El cañón más grande que se haya montado en un buque de guerra. El objetivo del acorazado es contar con cañones gigantescos. Se utiliza este buque para destruir a otros navíos y los cañones son el punto central. El armamento de este tamaño tan inmenso ha de ser comprobado de forma encubierta. Tony Pollard va a revelar los vestigios del Kamegakubi, la instalación de alto secreto en donde los japoneses llegaron hasta el extremo para poner a prueba este armamento pionero. No es algo que uno espera encontrarse en medio de la selva. Un magnífico edificio de ladrillo rojo. La verdad es que es bastante grande. Miren esto. Es completamente diferente. Aquí podemos ver un túnel con algo en su interior. Tiene 2 capas. Madre mía. Observen la forma en la que salen los zócalos. Conectan la capa interior de la bóveda principal con la capa interior. Lo que hace esta doble capa es amortiguar los impactos. Y así, todo lo que haya en su interior queda realmente protegido. El único lugar en el que he visto esta construcción de doble capa es en la guarida del Lobo de Prusia, que fue el propio cuartel general de Hitler. Pero ¿por qué se complicaron tanto? La respuesta debe estar en algún lugar de aquí. Lo que tenemos en una serie de zócalos de hormigón. Debían ser para montar algún tipo de equipamiento. Cuando ponemos todos estos elementos en común, empieza a cobrar sentido. Porque aquí había un equipamiento muy sensible que medía y recopilaba datos de los lugares en los que se disparaban las armas. Los cañones del Yamato son tan potentes que incluso aquí, a más de 250 metros del campo de pruebas, había que aislar todo el equipo de las ondas expansivas que se generaban. Los cañones eran totalmente colosales, y cuando se disparaban, la tierra temblaba. Y esa vibración y ese impacto podían alcanzar esta distancia si no se tenía una protección extrema. Los japoneses van más allá y construyen 3 montículos de amortiguación de impactos entre el equipo de medición y el campo de tiro. Justo aquí debajo había una fila de 4 o 5 cañones. La munición la traían por el túnel que tengo bajo mis pies y la disparaban a objetivos en la falda del monte y en el propio monte. Pero también se disparaban proyectiles hacia el mar. Casi puedo divisar el agua a través de estos árboles. Esos proyectiles pasaban a través de torres que medían la velocidad de los proyectiles y averiguaban que los disparos de esas armas llegaban a la increíble distancia de 40 kilómetros. No se había construido ningún acorazado hasta la fecha que disparara a tanta distancia. Con una potencia tan colosal, estos supercañones de 20 metros de longitud necesitan munición de un tamaño enorme. El profesor Tosumi Nohara ha encontrado uno de los pocos proyectiles así que todavía existen. Este es el proyectil original que se utilizó en el Yamato. Solo quedan unos cuantos. ¿Observan este cono? Pues bien, este cono en realidad cae en medio del aire y fue diseñado así para que causara graves daños en el casco del buque. Este proyectil antiacorazado pesa 1.400 kilos, que es aproximadamente lo que pesa de media un coche familiar. Así que equivale a que un coche familiar impacte contra un buque.
El Yamato supera a cualquier barco del mundo, pero Hiraga está dispuesto a protegerlo con un blindaje de un grosor superior. Es un acorazado diseñado para amortiguar todo tipo de impactos. Mike Pavelek está frente a una de las últimas piezas que quedan de la asombrosa placa de blindaje. Es una pieza de acero blindado de las torretas del acorazado de clase Yamato, el revestimiento de las torretas. Es acero templado de 66 centímetros, increíblemente fuerte y pesado. Trajeron esta pieza desde Japón al final de la guerra. Los estadounidenses la encontraron en un astillero japonés y la trajeron hasta aquí para probarla. La probaron en perfectas condiciones y consiguieron penetrar el blindaje. Lo lograron a quemarropa. Pero este tipo de disparo nunca se dio durante la guerra en los mares agitados a grandes distancias. Fue una armadura prácticamente impenetrable durante la guerra. Es la armadura más grande, más pesada y más gruesa que se ha puesto jamás en un acorazado. Sin embargo, el peso de la armadura en combinación con el de los cañones ocasiona grandes problemas. Todos los fragmentos de armadura que se montaron en el Yamato suponían 20.000 toneladas de acero. La preocupación principal de los ingenieros navales en Japón era cómo mantener esa cantidad de acero a flote. Si los megabuques japoneses quieren vencer a la armada estadounidense, necesitan un enfoque nuevo para el diseño del acorazado. En su empeño por crear una superfortaleza flotante, el ingeniero naval Hiraga y su equipo emprenden una serie de innovaciones tecnológicas. Una forma de reducir el peso de toda la armadura es soldarla eléctricamente en lugar de utilizar remaches que pesan más. Otra cosa que hicieron los japoneses fue que la parte de la armadura fuera parte de la estructura, en lugar de añadirla después de construir el casco. El casco del navío también está blindado con el diseño llamado todo o nada, que protege la sección central vital del buque. La proa y la popa, que son más vulnerables, se dividen en más de 1000 compartimentos que permiten a sus secciones sellarse o inundarse si es necesario. Esta flexibilidad permite al Yamato estabilizarse si alguna vez se abre una brecha en el casco. Los japoneses están seguros de que cuando lo lleven a flote por primera vez, nada podrá con él a todos los efectos. Hacia el verano de 1941, Japón se embarca en una guerra brutal de conquista por Asia. Como represalia, los Estados Unidos y sus aliados congelan los activos de los japoneses e imponen un embargo de petróleo. El 7 de diciembre de 1941, a tan solo una semana de la puesta en marcha del Yamato, los japoneses creen que están listos para hacerse con el Pacífico. El almirante Yamamoto, comandante en jefe de la flota japonesa, lanza un ataque sorpresa sobre Pearl Harbor, en Hawái. Japón entra en guerra contra los Estados Unidos. Al planear el ataque japonés sobre Pearl Harbor, los líderes japoneses querían dar a los estadounidenses un golpe de gracia para evitar que lucharan contra ellos y así establecer su imperio en el Pacífico. Sin embargo, el almirante Yamamoto tiene sus dudas, tal y como pone de manifiesto en una carta escrita a un periódico japonés. Un militar apenas puede enorgullecerse de haber herido a un enemigo dormido. Es más una cuestión de vergüenza para el herido. Preferiría que lo valoraran después de ver lo que hace el enemigo. Es cierto que, enojado o indignado, llevará a cabo un contraataque muy enérgico.
El 16 de diciembre, 9 días después de Pearl Harbor, el primer megabuque japonés, el Yamato, se pone en marcha formalmente. El almirante Yamamoto empieza a prepararlo para la batalla. El Yamato hace frente a su primera prueba en junio de 1942. El plan japonés para expulsar a la armada estadounidense de las islas Midway. El almirante Yamamoto utiliza el Yamato como centro de mando. A 500 kilómetros de distancia del primer asalto, armado y listo para tender una emboscada a los estadounidenses cuando fueran atraídos hacia él. La primera unidad atacará al portaaviones y después derribará a los acorazados. La segunda unidad debe esforzarse al máximo para derribar al resto de la flota de la Armada. Pero Yamamoto no sabe que los estadounidenses han interceptado sus mensajes codificados a la flota y están esperando el ataque. Como los japoneses intentan ocultar sus verdaderas intenciones a los estadounidenses, tienen sus fuerzas muy separadas, por lo que su fuerza de portaaviones se separa de su navío principal y el Yamato se encuentra lejos de la fuerza de los portaaviones. Los japoneses caen en la emboscada de un ataque aéreo estadounidense. 4 portaaviones japoneses son derribados. A pesar de su potencia de ataque, el Yamamoto poco puede hacer. Debido al empeño en derribar los buques estadounidenses, los japoneses no prevén su vulnerabilidad frente a un ataque aéreo masivo. Tras darse cuenta de su debilidad, los japoneses envían su megabuque, el Yamato, y su gemelo, el Musashi, de reciente puesta en marcha, a un lugar seguro. El pequeño atolón de Truk, en Micronesia, es el centro de suministro militar en el Pacífico. Truk, que cuenta con amplias defensas de artillería, es también una de las bases navales más protegidas del mundo. Es realmente importante para los japoneses porque es la base principal del Pacífico Sur. Desde ahí pueden dirigir operaciones y almacenar aeronaves y munición. Y sin él, su alcance en el Pacífico Sur se vería muy limitado. Tony Pollard se encuentra en Truk explorando las inmensas fortificaciones diseñadas para defender al Yamato y al Musashi amarrados en la laguna. Los japoneses no escatimaron esfuerzos en defender las islas de la laguna de Truk. Y aquí tenemos un ejemplo fantástico de una de esas defensas. Un fortín muy robusto, construido justo al borde de la orilla. En realidad ahora está hundido en el mar, pero estaba ligeramente alejado hacia la playa. Filas de armas en un lado, mirando hacia la playa y hacia el mar. Y observen eso. Es hormigón de unos 2 metros de espesor. Aquí se pueden comprobar las marcas de un impacto que todo lo que ha hecho es un pequeño agujero en el lateral. El interior es pequeño. No habría más de 3 o quizás 4 hombres aquí dentro. En medio de un combate debía ser una posición increíblemente incómoda y me imagino que se tendría la sensación de que una vez aquí era difícil salir. Lo más sorprendente es que justo desde este puesto de armas podían ver los superbuques, el Yamato y su gemelo, el Musashi. Pero para proteger la joya de la corona de la flota japonesa de la aproximación de aviones enemigos, necesitan algo con mucha más capacidad de ataque. En la profundidad de la selva del atolón de Truk permanecen los sorprendentes restos del armamento con base en tierra utilizado para defender los megabuques de Japón. Miren eso. Es increíble. Es un claro indicio de que aquí había 2 cañones. Es un montaje doble que indica que se trata de cañones antiaéreos. Después de la guerra se llevaron y desecharon la mayoría de ellos. El tamaño de esto es asombroso. Está diseñado para girar 360 grados y llegar hasta un ángulo pronunciado para disparar proyectiles hacia el cielo y atacar aviones.
Aquí está la cabina en la que se situaba el bombardero y tenía estas piezas de observación para mirar. Me imagino a un hombre aquí sentado mirando hacia el cielo. Es una de las formas a través de las cuales se controlaba el cañón. Todavía se ven los rodamientos y engranajes. Es una pieza de maquinaria increíblemente compleja, pero en su día era muy móvil y capaz de cubrir toda la bahía en la que se encontraba el Yamato. Así que si surgía la necesidad, podía proporcionar fuego defensivo. El Yamato cuenta con sus cañones enormes, pero es totalmente ineficaz contra un ataque aéreo, así que depende de estas defensas con base en tierra. No me hubiera gustado estar aquí cuando disparaban los cañones. Está claro que era pésimo para los tímpanos. Aquí podemos ver el diámetro de la boca de 12,7 centímetros desde donde se disparaban proyectiles muy pesados, pero que explotaban en el aire, por lo que el objetivo era derribar aviones en el cielo, y el doble cañón permitía que el fuego se mantuviera a un ritmo elevado. Estos nichos de poca profundidad están situados por todo el borde de la fosa de artillería en el hormigón y servían de almacén para cantidades limitadas de munición, lista para introducir en las armas. El objetivo era que cuando un cañón estuviera apuntando siempre se tuviera cerca uno de estos, ya que la recarga rápida es esencial para proteger a la flota con esta cobertura antiaérea. No pasará mucho tiempo hasta que se les pida que protejan el Yamato. En agosto de 1942, la isla de Guadalcanal es atacada, ya que los Estados Unidos lanzan su primera gran ofensiva en la Guerra del Pacífico. Yamamoto prepara un ataque decisivo para expulsarlos de la isla, pero la munición y la comida se están agotando. Tenemos que conseguir más provisiones para nuestras tropas. Si el ejército ha estado pasando hambre por la falta de provisiones, la Armada debería avergonzarse. Yamamoto envía un total de 53 buques, pero no el Yamato. Temeroso de que el buque insignia de la Armada esté expuesto y no pueda repeler un ataque aéreo de los Estados Unidos, Yamamoto lo mantiene en el refugio de la laguna de Truk y lo utiliza como centro de control. Si lo hubiera desplegado, el Yamato podría haber utilizado su devastadora potencia de ataque para ayudar a evitar el ataque estadounidense. Pero el poderoso acorazado permanece anclado en Truk y Guadalcanal no tarda en caer. El Yamato pasó en Truk 8 meses y por eso los soldados lo apodaron el Hotel Yamato. Como marinero podías sentirte orgulloso de estar en el Yamato, porque todo era una maravilla. Había hasta aire acondicionado. Con la guerra asolando, la Armada japonesa emprende una campaña de reclutamiento. Uno de sus nuevos cadetes destinados al Yamato es Mitsuru Yoshida, de 20 años. Querida madre, el entrenamiento va bien. Echo de menos la universidad, pero estoy haciendo muchos amigos nuevos. Hoy hemos hablado del Yamato. Espero que algún día pueda navegar en él. Si los estadounidenses no lo atemorizan, nada lo hará. Mientras que el Yamato sigue en Truk, en abril de 1943 el almirante Yamamoto viaja hasta el frente de batalla. Pero sorprendido por los estadounidenses, su avión es derribado y muere. Después los estadounidenses centran su atención en la laguna de Truk y los buques japoneses ahí escondidos han de enfrentarse a la prueba más dura de todas. Justo antes del amanecer del 17 de febrero de 1944, los estadounidenses lanzan la operación Hailstone. La laguna Truk, hogar del Yamato y de cientos de buques y aviones japoneses, es atacada.
Se utilizaron más de 500 aviones en ese ataque lanzados desde 9 portaaviones. Los buques de guerra estadounidenses rodearon el atolón esperando a que los buques japoneses intentaran escapar y hacerse con ellos, al igual que una manada de tiburones. Se puso a las defensas en la prueba final. Toman totalmente por sorpresa a los japoneses, que solo tienen un puñado de aviones listos a tiempo y dependen de los cañones antiaéreos para defender a la flota. Tony Pollard se dirige a otra inquietante reliquia de esta batalla épica. La defensa japonesa de Truk se dirigía desde un centro de mando del extremo oriental de la laguna. Miren esto, casi se lo ha tragado la selva. Pero una vez que atraviesas la vegetación, te encuentras con este edificio colosal de 2 plantas, con estas puertas y ventanas reforzadas contra explosiones. Es un edificio muy importante. Hay marcas de ametrallamiento en los muros que las balas de las ametralladoras de los aviones estadounidenses provocaron a través de la superficie de hormigón. Pero cuando nos desplazamos hacia este lado es totalmente diferente. Miren esto, es la marca de un impacto impresionante. La bomba cayó justo por aquí. Es como una instantánea de la operación Hailstone, el bombardero estadounidense. Debió ser como un infierno con todos esos aviones estadounidenses llegando y descargando sus ametralladoras, barriéndolo todo. Es lo que demuestra que puedes emplear todo el acero y hormigón que quieras, pero si el enemigo es suficientemente potente como los estadounidenses, puede acabar con estos lugares. Esta muestra del poder de ataque aéreo pone en duda no solo la defensa de la isla, sino también la del propio Yamato. Observen esta protuberancia. Puede oscilar como un péndulo. Estas barras de refuerzo de acero son las que lo mantienen suspendido. Las islas quedan diezmadas, con 270 aviones destruidos y 191.000 toneladas de navíos hundidos. Si los japoneses necesitaban un recordatorio de la importancia de los portaaviones, es la batalla que lo demuestra definitivamente. Algunos buques evitan el ataque. Adelantándose al asalto, los japoneses trasladan el Yamato y el Musashi a un lugar seguro. Con Truk diezmado, los megabuques de clase Yamato son ahora más vulnerables que nunca a un ataque aéreo. Así que los japoneses reequipan los buques con armamento antiaéreo. Instalan más de 100 cañones adicionales. En octubre de 1944 se finaliza el trabajo y el Yamato y el Musashi navegan hacia la batalla del Golfo de Leyte, el mayor combate naval de la Segunda Guerra Mundial. El Yamato por fin tiene la oportunidad de disparar sus cañones de 46 centímetros de diámetro a los buques estadounidenses y alcanza al menos a un portaaviones. Pero la armadura también se enfrenta a su primera gran prueba. Como se ve en estas fotografías excepcionales y desclasificadas de la Armada estadounidense, este es el momento real en el que el Yamato es alcanzado por 2 bombas. Las torretas están protegidas por 66 centímetros de blindaje, pero la cubierta es la más vulnerable y una bomba logra penetrar en los compartimentos de la tripulación. A pesar de los daños sufridos, el Yamato consigue escapar, ya que los estadounidenses centran sus esfuerzos en el Musashi.
La batalla del Golfo de Leyte es un desastre para los japoneses. Los estadounidenses han desarrollado un nuevo tipo de explosivo, el Torpex, que tiene el doble de potencia que el TNT. Y los cálculos previos a la guerra sobre el daño que estos acorazados podían amortiguar estaban basados en el principio de una ojiva llena de TNT y no de Torpex. Se estima que el Musashi fue alcanzado por 11 o 15 torpedos. Y además también le cayeron unas 16 bombas. La combinación de un gran número de torpedos con ojivas más potentes cayendo sobre él es lo que finalmente acaba con el Musashi. El Musashi se hunde y se lleva consigo más de 1000 vidas. 21 marineros japoneses mueren o resultan heridos a bordo del Yamato. Uno de sus sustitutos es el cadete naval Mitsuro Yoshida. Querida madre, solo ha pasado un año de entrenamiento. Ha sido muy difícil, pero tengo buenas noticias. Me han destinado al Yamato. Nunca me he sentido tan orgulloso. Todo el mundo cuenta conmigo y con mis 3000 compañeros de a bordo. No defraudaremos a nuestro país ni a nuestro emperador. Solo 4 meses después de subir a bordo, Yoshida y el Yamato se preparan para lo que podría ser la batalla final. El 5 de abril de 1945 se ordena al Yamato, el último megabuque japonés que queda, que defienda la patria japonesa. El emisor de la orden es el almirante Soemu Toyoda. Naveguen hacia el oeste de Okinawa para atacarlos y destruirlos. La isla japonesa de Okinawa, a solo 560 kilómetros de la península de Japón, está siendo atacada. Si la isla se pierde, la península de Japón también podría caer. El plan de Toyoda era que el Yamato y sus 9 buques de apoyo naveguen de aquí a Okinawa. Y una vez allí, se encarguen de la flota invasora estadounidense con sus enormes cañones. Estamos hablando de que había unos 1500 navíos estadounidenses. Si era necesario, el Yamato iría hasta la orilla y se convertiría en una fortaleza para disparar sus armas desde la orilla. Era un plan de locos, un suicidio. En la tarde del 6 de abril, el Yamato zarpa junto a 9 buques escolta pero sin cobertura aérea. En Okinawa, la batalla está muy avanzada y supondrá el mayor asalto anfibio de la Guerra del Pacífico. En esta etapa, la Armada Imperial Japonesa lanza aviones kamikaze, cohetes kamikaze, grandes barcos y naves kamikaze en la invasión de Okinawa. Sky full of flak as the Japs attack warships supporting the invasion of Okinawa. Scenes of plunging planes and enemy bombs land perilously near. El Yamato todavía está a un día de navegación de Okinawa. Situado en el puente, el trabajo del alférez Yoshida es montar la guardia, una función prestigiosa para alguien tan joven. Está ansioso por enfrentarse al enemigo. Pero el sueño del alférez Yoshida no se va a cumplir. Al final, el Yamato es interceptado antes de llegar a Okinawa y es bombardeado. Contacto. Se aproximan 3 grandes formaciones. A las 12:32, unos 150 aviones enemigos aparecen entre una nube espesa y se desata el infierno. Los nuevos cañones antiaéreos hacen lo que pueden, pero sin cobertura aérea el Yamato es muy vulnerable. Hay más de 100 aviones enemigos.
Dos formaciones, 25.000 metros y 85 grados. El Yamato es alcanzado por balas y bombas, pero la mayor amenaza para su espesa armadura son los torpedos. 2 Grummans, babor 25 grados, elevación 8 grados, altura 4.000 metros, volando a estribor. La estela que dejan los torpedos a su paso por el mar es de un blanco precioso, como si alguien dibujara una aguja a través del agua. Se aproximan a toda velocidad con dirección al Yamato desde muchas direcciones. Varios torpedos impactan en la zona de babor. Los estadounidenses han descubierto que lo mejor para hundirlos es golpearlos por un solo lado, y de ese modo esa especie de equipo de corrección que tienen en el acorazado no puede entrar en funcionamiento. Control de agua, un torpedo ha alcanzado la central. ¡Corran! Sin esta sala de control, el Yamato no puede bombear agua en los 1000 compartimentos de estabilización especialmente diseñados. Para los que se encuentran en la sala de control, no hay escapatoria. En torno a las 2 de la tarde, el Yamato está enfilado a 20 grados y la orden es abandonar el barco. No hay ninguna esperanza de corregirlo. ¡Corran! Con la zona de babor inundada, el poderoso acorazado insumergible comienza a volcar. Mientras se hunde, el almacén de munición de la parte posterior explota. Fotografiada por la Armada estadounidense, la inmensa columna de humo alcanza los 6.000 metros de altura y puede verse a 2 kilómetros de distancia. Se mire por donde se mire, se trata de un arma de guerra, pero también de una pieza extraordinaria de ingeniería. Fue un buque muy majestuoso para terminar de un modo tan trágico, aunque fuera un arma de guerra. Y no cabe duda de que la mayor tragedia de todas es que unos 3.000 marineros japoneses cayeron junto a él. Se logran salvar 276 hombres, incluido el alférez Yoshida, al que rescata uno de los buques escolta del Yamato. Sin embargo, la Armada de Japón ha sufrido un duro golpe y tan solo unos meses después, Japón es derrotado. El Yamato y su gemelo, el Musashi, nunca cumplieron la función para la que se diseñaron: acabar con otros buques a larga distancia, apoyar operaciones de tierra y proporcionar potencia naval a la costa. El problema fue que simbolizaron tanto el poder naval japonés imperial, que después hubo una especie de reticencia a utilizarlos por si algo no marchaba bien. Y por eso, cuando entraron en acción, era demasiado tarde. Y la historia del Yamato y su gemelo, el Musashi, es una historia de oportunidades perdidas. Cuando finaliza la guerra en el Pacífico, el alférez Yoshida se convierte en un banquero de éxito y escribe unas memorias sobre la última misión del Yamato. De forma similar a los megabuques nazis, el Bismarck y el Tirpitz, el Yamato marca el final de una época de acorazados. Los portaaviones ahora dominan los mares, pero el Yamato ha dejado el legado de ser uno de los últimos acorazados en caer en la batalla.